es profesor, es profesor de historia, es profesor de filosofía y es conocedor de este tema que hemos titulado para este live número 19 del año 2021, ¿qué es la Revolución Dule? Su origen y sus antecedentes. Así que, profesor Atilio, bienvenido a la casa del Livewalk. Pronto se estarán conectando los demás participantes que se registraron. Por el momento, bueno, nos gustaría conocer un poquito más de usted, profesor. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica esto? ¿Y por qué es conocedor de este tema tan importante como la Revolución Dule? Bienvenido, profesor. El micrófono es suyo. Muy buenas noches, compañero. Esto me parece interesante, ¿no? La invitación que me honra, pues, a su presencia y a los que me están escuchando. Mi nombre es Atilio Martínez, soy de origen cuna, de Cunayala, comarca Cunayala, aquí en la República de Panamá. Soy docente, hace como 15 años trabajo como profesor en diferentes comunidades. Primero ahí en Cunayala, bueno, ahora mismo estoy trabajando en el colegio Dr. Armando Arias Madrid en Chame. Imparto la clase de Historia, Filosofía, Cívica y Lógica para los estudiantes de media. Así que entonces bueno, y aparte de eso, me gusta pues hacer la investigación histórica, porque yo pienso que nosotros, los panameños y otros extranjeros, deberíamos conocer nuestros orígenes, ¿no? La historia. Y entonces, bueno, estoy ya casi como 20 años, estoy investigando lo que es la historia oral cuna, sobre todo entrevistando pues a mis autoridades en cuna y luego transcribo en español y luego publico. Así que son temas apasionantes para mí, pues, todo lo que es el origen del pueblo cuna. Y sobre todo, bueno, la historia de la Revolución Cuna que ha impactado eh, a Panamá y a nivel internacional, ¿no? Que todos conocen, pues, que los cunas hicimos la revolución cuna, a lo mejor fue la primera revolución de los indígenas, y entonces, bueno, para mí es un tema muy apasionante, pues. Entonces, siempre hemos participado cada año, ahora como soy investigador de historia de la cultura cuna, del Congreso General, de 2 congresos generales, y aparte de eso, el Congreso General me designó un trabajo muy importante, ser miembro del centenario de la Revolución Dule, que va a ser dentro de 4 años, vamos a tener 100 años, así que ya estamos preparando, ¿no? Cada semana, cada fin de semana, siempre vamos a las comunidades, pues, para animar. Y también aquí en Panamá, ¿no? Aquí hay más de 50,000 cunas y todos estamos pendientes, pues, de este gran evento que queremos reafirmar nuestra identidad del pueblo cuna. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, profesor Atilio. La verdad es que nos honra y como lo he dicho desde el año pasado que nosotros comenzamos a través de esta plataforma de manera virtual, reuniéndonos para conocer la historia, hemos hecho todos los esfuerzos para tener protagonistas, historiadores, investigadores, ensayistas de nuestros grupos originarios. Y no es hasta hace un par de semanas que logramos tener la participación, la invitación especial, la participación especial de Yali Roldán, que nos habló un poco acerca de los orígenes de la mola. Y bueno, ella nos conectó con usted y pues aquí estamos contando una parte, un episodio más de la historia de Panamá que no estaría completa si no comenzamos por la historia de nuestros grupos originarios. ¿Ok? Y para que ustedes tengan una idea, o sea, nosotros que consultamos algunos libros, que nuestra biblioteca personal no es muy grande, pero sí tenemos muchos libros de historia. Lamentablemente, el primer episodio de lo que se le denomina la historia precolombina es muy breve. O sea, son, si acaso, menos del 5% de lo que representa todo el libro de historia de Panamá. Y es lamentable porque
antes de 1501 pasaron muchas cosas, ¿ok? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vuelvo, insisto, que me siento yo personalmente muy privilegiado de que usted esté aquí. Así que antes de comenzar, y muy brevemente, siempre me gusta darle a los participantes algunas breves pues informaciones de quiénes somos nosotros. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Hurtado y soy fundador de esta plataforma que se llama Livewalk. Hoy vamos a tener al profesor Atilio Martínez. Bueno, nosotros también como manera de recaudar fondos para hacer todas nuestras actividades, pues estamos vendiendo este t-shirt conmemorativo del 2019, en donde básicamente recogemos tres conceptos generales. Uno, pues un legado de la historia colonial, que es la Torre de Panamá la Vieja, y hay un diablo espejo que simboliza el legado colonial. Y en la parte de atrás, bueno, están todas, digamos, como los premios y reconocimientos que habíamos logrado hasta el 2019 y como las principales empresas aliadas con las que habíamos trabajado en proyectos históricos y culturales. Este t-shirt, esta camiseta solamente cuesta $10. Le entregamos la camiseta a la puerta de su casa y también tendrán la oportunidad para entrar a otros 3 eventos o lives que organizaremos a lo largo del año. Como verán, bueno, también habíamos comenzado un proyecto comunitario, social, cultural, artístico en Isla Colón, que ya terminó. La meta se sobrepasó. Livewalk aportó también a través, digamos, de sus aportaciones, y básicamente es el producto final, este es el producto en proceso de lo que se hizo en Isla Colón. El mural o la pared que ven es del Gimnasio Municipal de Isla Colón, 25 metros de largo, y era un mural de 80 metros cuadrados. Se hizo la inauguración oficial la semana pasada y estas básicamente son algunas miradas de el mural en conmemoración a Louis Russell, uno de los 3 pioneros del jazz, nacido en la isla Carenero en Bocas del Toro. Recuerden que sus aportes están sirviendo para llevar a cabo una serie de audios acerca de la historia de Panamá que luego entonces publicaremos gratuitamente y donaremos a una escuela pública. Gracias a todos ustedes. Nosotros estamos en esta pantalla, tenemos con nosotros al profesor Atilio, así que nada, vamos a comenzar pues con la conversación, con la tertulia que tenemos preparada para hoy. Como les dije, hoy vamos a revelar, a escarbar, a desenterrar lo que le hemos llamado ¿qué es la revolución Dule? Profe, le dejo el micrófono para que usted nos introduzca el tema y a los demás estén atentos. Estamos atentos en el chat de aquí de las pantallas para que en algún momento yo pueda interrumpir al profesor e ir ventilando sus preguntas y comenzar a hacer, digamos, esta tertulia. Profesor, bienvenido otra vez, el micrófono es suyo. Muy buenas noches. Bueno, primero yo sé que mis compañeros, mis paisanos también me están siguiendo, ¿no? Por eso yo quiero saludar en cuna. Nadete, Nugan, Buenagan. Buenas noches a todos. Vamos a hacer, digamos, pequeño conversatorio, ¿no? No vamos a profundizar porque es una historia muy larga, pero de todas formas vamos a hacer un resumen de qué se trata, qué es la revolución, dónde, cuándo y cómo surgió y en qué año surgió, para que esa historia, yo diría nefasta, no se repitiera pues en nuestra bella Panamá, ¿no? Entonces hagamos un pequeño introducción y luego vamos a hablar un poco del mecanismo, cómo se llevó a cabo esa revolución de parte del gobierno, en aquel entonces Belisario Porras, y luego vamos a explicar un poco someramente
los incidentes más trágicos que ha llevado la Revolución Cuna, ¿no? Y por último, para finalizar, también vamos a hablar un poco, bueno, cuál es, digamos, incidencia o qué expectativa dejó esta revolución para el pueblo Cuna, por qué razón, cuál es la razón y cómo estamos, cuál es la, digamos, consecuencia de esa revolución Cuna o Dule de 1925. Entonces, para eso, yo quisiera hacer pequeña introducción a los que todavía no manejan o no han entendido la revolución Cuna la revolución Dule, porque muchas veces, como usted diría muy bien, ¿no? Que a veces, como uno no conoce la historia, entonces se empieza la tergiversación. Y eso es lo malo de nosotros, pues, y entonces para eso sería muy bueno escuchar, pues, los mismos protagonistas. Pero lastimosamente, mira, hace 96 años pasó eso y era difícil de escuchar los mismos protagonistas. Y nosotros los investigadores nos estamos cansando de seguir escarbando, como diría el señor Hurtado, ¿no? Entonces, la revolución Dule o la revolución Cuna fue en 1925 en la República de Panamá, específicamente en la comarca de San Blas en aquel entonces. Hoy en día se llama comarca Cunayala, en donde viven actualmente los cunas, más de 60,000 cunas, y aquí la mitad están los cunas aquí en Panamá. Entonces esto en 1925 desató esa violencia provocado por el gobierno de Belisario Porras. Y no me tergiversen, por favor, porque no vamos a hablar mal del gobierno, sino eso pasó. Lo más importante es que no se repitiera esa historia, ¿no? Porque la historia siempre nos da la lección. Es el pueblo cuna está bien consciente de eso. Entonces, la Revolución Cuna desató en la comarca Cunayala en 1925, específicamente el día 21 de febrero hasta el 25 de febrero de 1925. Eso fue en tiempos de Belisario Porras, en segundo periodo y el tercer periodo. Y ustedes saben muy bien que cada gobierno tiene su plan político. En ese tiempo era civilizar a los indígenas. ¿Qué quiere decir eso, civilizar a los indígenas? O sea, pensar igual, vivir igual como los capitalinos. Y recuérdese que ustedes saben muy bien que los indígenas o los grupos étnicos tienen sus propias manifestaciones culturales, sus manifestaciones artísticas, y entonces en ese tiempo el gobierno Belisario Porras quería unificar todo el criterio, quería hacer que todo el mundo hablara el idioma español, que todo el mundo vistiera como pollera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el pueblo cuna reaccionó porque viene practicando hace miles y miles de años su cultura, su tradición, su idioma. Así que eso es más o menos la introducción. Si ustedes quieren interrumpirme o si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema. Eso es en cuanto a la introducción. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Usted habló de la revolución Dule y también mencionó revolución Cuna. ¿Es lo mismo? ¿Qué significa Dule? ¿Cómo le deberíamos llamar realmente a la revolución? Muy bien. El concepto Dule, Cuna, más bien me parece que, bueno, el trabajo de los lingüistas, ¿no? Lingüistas como que nos enreda un poco. Dule es la persona y Cuna es el nombre de un grupo social, en este caso, Grupo Cuna. Entonces, para mí sería preferiblemente Revolución Cuna, porque ahí se puede mencionar la Revolución Emberá, la Revolución Nove Buglé, en este caso específicamente la Revolución Cuna. Ahora, si quiere decir la Revolución Dule, no hay ningún problema, porque dos conceptos ahora en Panamá está en boga, ¿no? Que todo el mundo conoce, Dule y Cuna. Pero oficialmente yo diría, como historiador, Revolución Cuna de 1925. Ya. Y eso a nivel, digamos, jerárquico de su nivel de organización política, como estén ustedes organizados, ¿eso causa controversia o no? No, 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 no. Ni en ningún momento.
inclusive nuestros padres no hablan del concepto la revolución cuna ni dule, ¿no? Ellos utilizan su propia jerga, su propio léxico, ¿no? Pero esto, bueno, lamentablemente los profesionales en la década del 60, 70 empezó a utilizar este préstamo lingüístico que se llama revolución. Pero eso sí, no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahora, bueno, ya todo el pueblo cuna ha familiarizado el concepto de revolución. Súper, perfecto. Sigamos adelante. Okay. Sí. Decía pues que el gobierno Belisario Porras en aquel entonces, en su segundo y tercer periodo, implementó la política de civilizar a los indígenas, específicamente a los cunas, pues. Y recuérdense que los cunas venimos hace tiempo, en tiempos de la colonia, seguimos luchando en esto. Era muy difícil la situación de nosotros, siempre ha habido combate con los españoles y ahora en 1925 nuestro gobierno panameño también quiso acabar pues con la cultura. Entonces ahí empezó, digamos, a implementar sus mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Vamos a ver los mecanismos que ha implementado el gobierno Belisario Porras. En primer lugar, tenemos la creación de la intendencia. Recuérdense que antes era simplemente circunscripción, ahora mismo es la comarca, ¿no? Entonces creó la primera creación que se llama creación de la Intendencia de San Blas. Ahora se llama Cunayala. ¿Y para qué eso? Para controlar todo lo que es manifestaciones culturales, o sea, para controlar a los cunas. Y segundo lugar, también otro de los mecanismos que ha utilizado el gobierno era creación de destacamentos de policías coloniales. Ahí entonces utilizó los policías creo que en 4 o en 5 comunidades más destacados, y ahí los policías empezó a convivir, en primer lugar, con los indígenas, ¿no? Pero fue, digamos, poco a poco tomando la fuerza para aniquilar la cultura del pueblo cuna. Claro, esto provocado por el gobierno. Y también otro mecanismo me parece más importante, las escuelas. La fundación de las escuelas en las 5 comunidades, en donde obligaban a las niñas cuando llegan al salón con su vestuario, con su mola, con su oro. Y entonces los policías y las maestras en aquel entonces obligaban a los niños, alumnos, para cambiar la ropa. O sea, cambiar la ropa se siente como si fuera fácil, como frágil, ¿no? Pero cambiar de manera drástica, eso fue el gran problema. Y entonces, y también control de los policías coloniales, en todo sentido de la palabra. Cuando nuestros padres empezaban a pescar, y cuando traían su pescado, sus cocos para la subsistencia familiar, y de una vez los policías coloniales empezaban a controlar y le quitaban los pescados, quitaban cocos, quitaban algunos productos del campo, y claro, y eso, ¿quién iba a aguantar ese control dentro de su propio territorio? Y así poco a poco, ¿no? Y peor todavía cuando el gobierno utilizó el mecanismo de cambiar la ropa a nuestras madres. Las mujeres, ustedes saben muy bien que todavía utilizan la mola, argolla en la nariz, los abalorios en las piernas, en los brazos, todo eso. Entonces los policías no le gustaron. Quitaban de manera drástica y obligaban a arrancar, y si no aceptaban la autoridad del gobierno, en este caso los policías, la llevaban preso, o si no, multaban. Entonces la palabra clave es obligar a las mujeres. Entonces, claro, controlaba todo su libertad que tenía antes nuestros padres, nuestras madres, ¿no? Y también otro mecanismo es la creación de clubes de baile. Y en las 4 comunidades empezaron a tener
a fundar clubes y ahí entonces obligaban a las mujeres a bailar. Antes las mujeres cunas bailaban en forma tradicional, ¿no? En nogacope, en las flautas, pero en aquel entonces los policías obligaban a bailar al son de tamborito, qué sé yo, la música típica panameña, y la obligaban. Y entonces ahí reaccionaron también. Y si no aceptaban, de una vez a cárcel, o si no, multaban, ¿no? También otro de los mecanismos es la utilización de los jóvenes cunas. El gobierno empezó bueno, quizás esa palabra suena bien, atender a los jóvenes para estudiar, pero los jóvenes empezaron a utilizar mal digamos, esa pedagogía, esa enseñanza. ¿Y qué hicieron cuando regresaron a, a su comunidad? Empezaron a maltratar a sus propias madres, a quitar las mulas, digamos, eh, arruinar todo lo que es las manifestaciones artísticas, culturales, todo eso. Y entonces fueron los mismos cunas, algunos cunas, fueron aliados del gobierno y también maltrataron a sus propios padres. Y estos jóvenes letrados, entre comillas, graduaron en la ciudad de Panamá, llegaron hasta sexto grado y regresaron y ahí empezaron digamos, a tomar auge lo que es la violencia de los policías coloniales junto con los jóvenes cunas. Y ahí entonces empezó poco a poco a surgimiento de la violencia, del maltrato, ¿no? Y esto, digamos, a rasgos generales, lo que es el mecanismo o los mecanismos que utilizó el gobierno central, en aquel entonces, gobierno Belisario Porras, para aniquilar la cultura cuna. Hasta aquí, no sé si tienen preguntas sobre el mecanismo del gobierno. Sí, profesor, a mí me surgen algunas preguntas, ¿no? Esto, eh, y para ponernos en el contexto de la época, estamos hablando, tal vez, y usted nos aclarará, la mayoría de los cunas vivía dentro de la comarca que hoy conocemos como comarca Cunayala. ¿Era así Ajá. también en ese momento? Exactamente, sí. Casi 100% vivían en la comarca, en las islas de la comarca Cunayala, y un grupo reducido, creo que no pasa de 10 jovencitos, eh, pasaban a la ciudad de Panamá para aprender, para estar en la escuela. Pero entonces el gobierno pensó de otra manera, ¿no? Eh, Cuando ellos regresaron, creo que llegaron hasta sexto grado, y cuando regresaron, este pequeño grupo, minúsculo grupo, claro, atentaron a su propia cultura. Así que no Claro. vamos a echar la culpa a 100% a los policías coloniales. También fueron que provocaron esa revolución, ¿no? Así que entonces en ese tiempo sí vivían casi 100%. Eh, Claro. Estamos hablando 1919 hasta 1925. Este año es más violencia que tuvo, ¿no? El pueblo cuna. Ok. Y entonces, la visión de Belisario Porras era explícitamente como unificar la identidad del panameño en un solo estereotipo en el que obviamente en el caso de los cunas no encajaba dentro de este estereotipo. Pero la pregunta es, o sea, ¿era una aspiración explícita del presidente Belisario Porras o o se vio explícita digamos, a lo largo de los años cuando se estudia la historia? Porque lo que haya sucedido en la comarca tal vez solamente se conoció en la comarca. Y, y es la pregunta, ¿no? ¿Solamente se conoció en la comarca o hubo, digamos, entre 1919 y antes de la revolución, digamos, medios de comunicación que se enteraron, que hicieron, digamos, voz, eco de las injusticias que se estaban cometiendo? En ese tiempo, bueno,
los medios de comunicación social, no sé, no había, digamos, tanto auge como hoy en día, pues la tecnología, ¿no? Entonces, solamente el que controlaba es el gobierno. El gobierno solamente explícitamente va directamente al pueblo cuna. No sé si ha pasado así mismo con los Emberá, con los Nove Buglé, con los Nazos, no sé esa parte. Pero a los cunas sí va directamente. Las leyes que impusieron en la primera década del siglo XX fueron directamente a los cunas. Bueno, la gran pregunta es ¿por qué con nosotros, con los cunas? Y aparte de eso, los cunas venían años atrás simplemente combatiendo pues para expandir su territorio, pero no así digamos quitar su mola, quitar digamos su vestuario, no. O sea, el gobierno Belisario Porras implementó, la palabra que utilizó es civilizar, porque recuérdense que en los siglos anteriores los españoles pensaban que éramos salvajes, eran indios, como dicen equivocadamente los ladrones españoles, disculpen, pero es así me dijeron nuestros padres, que hay que decirles la verdad. Los españoles cuando llegaron aquí pensaron que éramos indios y eso fue un error grave, gravísimo, histórico, y todavía algunos docentes y algunos capitalinos, abogados, qué sé yo, todavía mantienen esa idea colonial atrasado para mí. Y eso tenemos que explicar bien claro. Y entonces, años atrás, en tiempos coloniales, sí, también hemos peleado, lucharon contra los españoles, pero solamente por factores territoriales. Pero Belisario Porras no. O sea, quiso quitar casi todo lo que es, digamos, la identidad, que es el orgullo de un grupo indígena, autóctono. Es como quitar digamos, su vestuario, de cambiar de otro vestuario de los chinos. Y entonces, por eso desató la revolución cuna. Si fuera, digamos, flexible el gobierno, buscando otros mecanismos para el bien del pueblo cuna, ejemplo, en las escuelas, perfecto, nosotros no estamos oponiendo a las escuelas, no, pero si te obligan a quitar o cambiar su mentalidad, eso es un grave error para mí, para el gobierno. Y hoy en día, a lo mejor todavía los gobiernos siguen imponiendo, pero eso sí, de manera frágil, de manera muy sutil. Claro, voy a darle entonces la palabra a la señora Ana, que tiene la mano levantada. Señora Ana, puede activar su cámara y micrófono. Sí, buenas noches. Es que la pregunta ya fue contestada por el profesor. Si tenía conocimiento, si había habido alguna revolución en los otros grupos originarios, pero ya contestó la pregunta. Gracias. Fantástico. Profesor, continuamos Sí. entonces Sí. con su narrativa. Ajá, muy bien. Bueno, la gran pregunta también que yo hago, ¿no? ¿Por qué el gobierno, en aquel entonces, el gobierno Belisario Porras, claro, o sea, logró todos los adelantos, ¿no? La cartera, todo eso, ¿no? Ok. Ahora, ahora vamos a hablar un poco de lo que son, digamos, incidentes más sangrientos. En primer lugar, hemos hablado un poco de del mecanismo que ha utilizado el gobierno y los gobiernos siguen utilizando el mecanismo, ¿no? Los mecanismos para, no sé, para atentar la dignidad de los pueblos. En cuanto a los incidentes, poco a poco entonces empezó a recrudecer la violencia por el mandato del gobierno, especialmente por el apoyo de los policías coloniales ya eh, viviendo dentro de las comunidades y también apoyado por los jóvenes cunas. Entonces vamos a ver en primer lugar, incidentes más sangrientos que empezó exactamente en 1919, 20, 21, 22, 23 y el 24 como es año de reflexión y el 25 ahí se terminó. Entonces tenemos
primer incidente para mí fue destacado es la carta oficial del señor Belisario Porras, de 2 de abril de 1919. Yo tengo en mis manos la copia. En el porvenir ha dejado muchos documentos. Bueno, ya yo tengo casi 50% de estos documentos oficiales. En la carta oficial de Belisario Porras, escrito en 2 de abril de 1919, ahí como que empezó. Ahí ordenó a Humberto Baclio, que era bueno, que en aquel entonces era intendente de San Blas, Cunayala, que prohibiera oficialmente o permanentemente a las mujeres de utilizar los pendientes nasales, oro en la nariz, ligaduras en las piernas, en las niñas de las escuelas. O sea, nadie va a entrar a las escuelas llevando todo su indumentario típico. Ahí fue el grave problema. Ahí empezó la carta oficial dirigida por el presidente de la República. Para mí es como si fuera caseta oficial. Y aquí tengo en mis manos esa carta, ¿no? Y segundo, ya entonces con esta carta, con ese ordenamiento del presidente, claro, los policías coloniales dijeron, bueno, ya vamos a actuar. Y entonces actuaron. Ejemplo, en 1919, los policías quemaron una casa o las casas en la comunidad que se llama Niadu, cerca de Narganá. Algunos conocen geográficamente el pueblo Cuna, de una costa donde tenemos casi 365 islas y las autoridades que tienen esto a su mando son 49 islas, ¿no? Comunidades. Y entonces una comunidad que se llama Niadu, cerca de Narganá, ahí fue que quemaron una casa dirigida por los policías coloniales. Y tercer incidente, también sangriento, porque ahí empezó la sangre, ¿no? En Narganá actualmente se llama Yandu, junto con la isla más cercana, Corazón de Jesús, impuesto también por el padre Gaso, el nombre, pues, el nombre. Ahí entonces los abuelos y abuelas empezaron a reaccionar porque los mismos, como algunos comuneros jóvenes, dijeron, bueno, hay que cambiar la mola, hay que ser como si fuera capitalino. Y claro, por supuesto, Policía Colonial también trató de aniquilar la costumbre, la tradición, los cantos terapéuticos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue la primer rebelión dentro del pueblo Cuna, que se llama la rebelión de San Luis, en donde maltrataron a las autoridades de ese pueblo. Claro, reacción. Segunda reacción. Otra reacción fuerte es incidente en un pueblo que se llama Plavenchico o Ucupseni. Ahí que hicieron otro derramamiento de sangre. Eso fue en 1920. O sea, después de ese año, pues, hubo el sangriento en Narganá. En Plavenchico o Ucupseni, los policías invadieron y ahí entonces quebraron las 18 tinajas. ¿Qué son tinajas? Tinajas es un recipiente, una olla grande para depositar la chicha brava, en donde el pueblo Cuna pensaba en ese tiempo, o la comunidad Ucupseni pensaba celebrar la ceremonia sagrada. Y había 18 tinajas ya para al día siguiente iban a celebrar pues la ceremonia más sagrada que todavía seguimos practicando. Y cuando entraron los policías coloniales empezaron a quebrar. Y y ahí todo el mundo, toda la comunidad, las autoridades, ahí empezaron a ver, a analizar, ¿no? Y ahí, bueno, la gente tenía miedo, entre comillas, porque el pueblo, la comunidad de Plavenchico no tenía arma, pero los policías ya tenían sus armas legales. Y así entonces, tiraron, arrancaron todo lo que son las cosas más sagradas que el pueblo Cuna practicaba y siguen practicando hace tiempo. Y entonces bueno, otro incidente también sangriento, cuando la abuela o la señora en Narganá, junto
hay un pueblo que se llama Cuepti. La mujer resistió fuertemente porque no quiso aceptar a policía colonial para cambiar la mula, porque policía retomó fuerza, ¿no? En que todas las mujeres hay que cambiar la ropa, la mula, la indumentaria. Y esta señora, ya mayor, resistió fuertemente y se fue a otra parte, a otra comunidad más cercana, creo que como 15 a 20 minutos, en Motrofera de Borta, y ahí siguieron los policías coloniales hasta allá, pues hasta donde pasó la señora. Y justamente todo el pueblo de Cuepti, los comuneros, empezaron a, a defender la señora. Y ahí fue una matanza impresionante. Los policías coloniales también murieron e inclusive ahí mataron un policía cuna que se llama Claudio Iglesias, un jovencito, ahí mataron porque también fue aliado del gobierno. Eso fue, digamos, desastre para mí, en donde en una noche, fue noche sangrienta en el pueblo de Cuepti en 1921. Y luego, en el 1922, también otro incidente que pasó en la comunidad de Urgandi, donde yo vivo actualmente por el sector Cartí. Sector Cartí es un lugar turístico actualmente. Y hay una comunidad un poco grande que se llama Urgandi o Río Sidra. Y ahí también vivía un señor comerciante que apoyaba al gobierno y que tenía cadena de comercio en todo el sector Cartí. Y ahí entonces los cunas hacían como empleado. Y también vivían los policías coloniales latinos o capitalinos y también los policías coloniales cunas. Ahí vivió Pedro Paniza y también fueron aniquilados la vida de ellos. Porque también los comerciantes también subyugaban, maltrataban a los cunas, obligando a las mujeres, sobre todo, obligando a las mujeres para que asistieran a las escuelas al baile. Y si no, multaban a cárcel, etcétera, ¿no? Estos, digamos, son incidentes más sangrientos, como 6 partes, 6 incidentes que el pueblo cuna reaccionó antes del 1924. O sea, poco a poco empezó a recrudecer la violencia en manos de los policías coloniales. Y el gobierno Belisario Porras recrudecía su política para que todo el pueblo cuna queda civilizado, como quien dice, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, estos incidentes dejó un amargo sabor en el pueblo cuna. Ahí entonces empezaron a reaccionar. ¿Hasta aquí tienen pregunta? Sí, 2 preguntitas y bueno, exhorto también a los participantes, a la audiencia, que pongan sus preguntas en el chat o alcen la mano para darle la palabra. Profesor, 2 preguntas. Para un poco tener la idea de magnitud. ¿Ustedes han contabilizado, han podido contabilizar a través, digamos, de su historia oral, cuántos muertos hubo de 1919 a 1922? Y lo segundo es, digamos, estos hechos de violencia se daban públicamente como manifestación del poder que quería ejercer las autoridades sobre el pueblo cuna, o eran tácticas, estrategias, digamos, a lo oculto. Ajá, muy bien. Bueno, recuérdase que en aquel entonces los cunas no escribían, no, o sea, como que no le interesaban los datos, ¿no? Para recabar las informaciones. Bueno, lastimosamente los protagonistas fallecieron ya entre 1980, 90, ya viejitos. Era muy difícil de conocer con evidencias, ni tenemos fotos ni siquiera. Solamente nos salvó el Padre Jesús Erice, que vivió casi 40 años, habló perfectamente en cuna, y entonces él estuvo presente para ver las escenas teatrales de los mismos protagonistas. Pero como el padre no fue historiador, simplemente un sacerdote, entonces en la noche escribía en su diario, ¿no? Hasta ahora, entonces,
algunas versiones opinan que por lo menos como 20 a 26 muertos, entre todo pues. Los cunas más o menos como 10. Pero todavía estamos buscando las informaciones, pero es un poco difícil porque imagínate, ya 96 años y nadie se registró en la historia. Solamente tenemos 2 libros muy valiosos, el de Padre Jesús Erice y del profesor un norteamericano, Jim House, y él sí recopiló todas las informaciones, ¿no? Las expedientes que dejaron los cunas. Hasta ahora, así que hasta ahora exactamente no conocemos a ciencia cierta la cantidad, pero de entre 4 años sí vamos a lograr, porque estamos recabando casi todas las informaciones, ¿no? Hay un equipo del Centenario de la Revolución dentro del Congreso General CUNA. En cuanto a la violencia, no, la violencia fue más bien en público, nada de secreto. O sea, cuando llegaban los padres de familia a dejar su pescado, su coco, los policías coloniales en su destacamento salían en público no para pedir, sino para arrancar, para llevar su pescado, para llevar. Es como si fuera una palabra que yo puedo utilizar, ladrón, porque arrancaban de una vez y lo llevaban a su destacamento y no pedían ni siquiera ni pedían digamos, permiso. Y asimismo, en medio del público, cuando las mujeres rechazaban, digamos, la actitud de los policías, perdón, de una vez, entonces la llevaban preso o si no, la multaban. La multa era, ejemplo, vamos a poner $10 o $5 en aquel tiempo, ¿no? Así que la violencia fue nada de secreto. O sea, todo el mundo mira en caso de la rebelión de San Luis en Arganá. Dice que todo el mundo vieron cómo arrastraba al viejito Luis al muelle y lo tiraban. Eso es lo que hacían, ¿no? Es, digamos, los policías coloniales. Ok, fantástico. Continuamos. Vuelvo y repito, si alguien tiene algún comentario, anécdota, dato, opinión, pregunta, obviamente, alza la mano o la anota en el chat de Zoom. Listo, profe. Continuamos. Bueno, seguimos. Entonces, finalizar. Hemos hablado un poco de incidentes así más trágicos, ¿no? Que ha pasado. Profe, disculpe que le interrumpa. La señora Ana acaba de alzar la mano. Diga, señora Ana. Sí, ¿cómo no? Sí, nos cuenta que hay 2 libros que tienen una importante información Sí. sobre los sucesos el escritor norteamericano, ¿qué papel jugaba o por qué fue testigo en ese momento? O sea, ¿qué función tenía él que pudo recopilar con detalle toda la información de la revolución? Bueno, él es actualmente antropólogo norteamericano que trabaja en la universidad allá en los Estados Unidos. Bueno, no sé, los antropólogos les gustan este campo, ¿no? Y entonces y aparte de eso, este antropólogo convivió en las islas donde fue gran violencia, ¿no? Y aprendió Cuna para mí fácilmente, ¿no? Porque empezó a entrevistar a los protagonistas. Por ejemplo, él empezó a investigar, a entrevistar en 1970. En aquel entonces, los protagonistas tenían vamos a suponer, 70 años, 80 años, ¿no? Todavía recuerdan, ¿no? Entonces, en 1970 empezó a investigar casi en todas las comunidades. Y de ahí entonces entrevistó a los mismos protagonistas y como dominaba el idioma cuna, entonces transcribió, grabó en cinta magnetofónica, en cassette. Y bueno, nosotros tenemos en nuestras manos ahora el aporte de este gran antropólogo y el interés más grande es, o sea, para que el público o el mundo analizara, vieran, estudiaran cómo el pueblo cuna reaccionó. Este libro
para mí es casi completo, ¿no? Porque aparecen los expedientes, cómo fueron, digamos, esto, cuando se fueron a cárceles, cómo fue, digamos, las declaraciones juradas que hicieron en aquel entonces los mismos protagonistas, ¿no? Así que entonces este libro es una buena referencia bibliográfica que tenemos. Aunque también el libro de Ricardo Falla, otro antropólogo, un sacerdote jesuita, pero es digamos, es casi copia del libro de Padre Jesús. Padre Jesús vivió 40 años también igualito y dominó perfectamente idioma cuna, pero como no fue, digamos, historiador ni investigador, simplemente su pasión es convivir con la cultura cuna. ¿Otra Muchas pregunta? gracias. Bueno, Muchas gracias. la orden. Podemos seguir, profesor. Última parte, entonces, después de analizar la introducción, el mecanismo que utilizó el gobierno Belisario Porras y los incidentes que fueron más que todo sangrientos, y entonces, claro, de 4 años o 5 años, el pueblo cuna empezó a reaccionar. ¿Pero por qué esperó 4 o 5 años? Esa es la gran pregunta, ¿no? El pueblo cuna siempre analiza, siempre comparte las ideas, siempre retoma su historia desde la memoria histórica, desde tiempos atrás de los españoles, cuando llegaron, ya el pueblo cuna ya tiene digamos, su historia oral, es de la memoria colectiva. Ahí dentro de esa historia está lleno de combates, de lucha. Entonces el pueblo cuna es muy rebelde, le gusta el combate, ¿no? Ahora, entonces, después de pasar 4 o 5 años de ese sangriento, entonces empezó a reaccionar fuertemente, pero no reaccionó así de manera violencia, perdón, sino empezó a utilizar las estratégicas. Primero, consultó con los mayores, con los sabios, con los que le gusta, con los conocedores de la cultura, o los Niviguiña, o los Tebeliguiña, Nelecantule, Colman, y también las abuelas, que eran sabias en aquel entonces. Todo eso empezaron a reunir secretamente en una comunidad que se llama Ailigandí, y reunían cada rato, y tenían, digamos, una isla privada para que los policías coloniales no den cuenta, pues. Y entonces empezaron a reaccionar, empezaron a tomar la conciencia en qué día y en qué mes y en qué año vamos a combatir con los policías coloniales. Y justamente fue el 21 de febrero de 1925. Según el calendario gregoriano que yo investigué, eso fue en carnaval. En carnaval, exactamente el 21 de febrero de 1925, hace 96 años fue carnaval. Entonces, claro, en carnaval los policías coloniales estaban borrachos, estaban en su apogeo de baile, de entretenimiento con las señoras cunas, y entonces empezaron a pensar los cunas, ¿no? Los líderes cunas. Bueno, ahí vamos a desatar la revolución. Y tampoco no fue, digamos, todo el pueblo general, sino los líderes empezaron a seleccionar los mejores líderes, los mejores cazadores, ¿no? Porque, bueno, van a buscar sus armas, sus rifles, todo eso, ¿no? Porque era muy difícil la situación. Y entonces ahí surgen los grandes líderes. Los líderes entonces empezaron a reunirse constantemente, un sacrificio impresionante, ¿no? Como los viejos vivían en aquel entonces cuando ya el pueblo cuna decidió. Inclusive no había motor fuera de borda, ni mucho menos celulares para comunicar. Y eso es una cosa impresionante, ¿no? Cómo viajaban de Cartí, donde yo vivo, hasta Iligandí, que en aquel entonces era como 6 o 7 días, canaleteando, o si no, un mes, canaleteando, y no había motor fuera de borda. Y entonces comunicaban, yo no sé cómo,
Yo no sé qué mecanismo utilizaron para comunicar, para que la revolución sea exactamente el día 21 de febrero. Y también justamente en ese tiempo vivía un gringo con su equipo para investigar a los albinos. Y pura coincidencia, el pueblo Kuna también retomó esa experiencia de Richard Marx. Y muchas veces en la historia oficial aquí en Panamá, muchos libros hablan que fue gracias por Richard Marx, que fue el hombre clave dentro de la revolución. Eso es, digamos, error garrafal que siguen cometiendo los historiadores capitalinos. Y lo digo con mucho orgullo porque ya antes de Richard Marx, antes que aparezcan otros latinos, otros gringos, ya estaban armando la revolución desde la memoria histórica, porque nuestra historia está lleno de lucha. Los relatos históricos que sabemos, que dominamos, que canta nuestro padre, está lleno de lucha. Y por lo tanto, esta es, digamos, la estrategia más importante. Y claro, ahí en ese tiempo apareció Richard Marx. Y entonces ahí llevaron un grupo, o sea, el pueblo Kuna mandó un equipo de asesoramiento a la investigación allá en Washington, y ahí aprovechó un señor tan importante, Nady Bippin, que era famoso, un gran filósofo, y explicó todo lo que está pasando durante 4 años allá con los científicos de Smithsonian. Y impresionante, ¿no? En ese tiempo los curas no manejaban bien el idioma inglés, pero cómo persuadieron, cómo hablaron con los gringos, y así entonces ellos cuando regresaron, ellos quedaron como 3 a 6 meses, ¿no? Regresaron, y ahí entonces justamente dijeron, bueno, ya, el 21 de febrero de 1825 vamos a hacer la revolución, vamos a quitar la vida de los policías coloniales. Y no solamente quitar por quitar, sino defender la dignidad, la identidad del pueblo Kuna. Ahí fue impresionante cuando mataron a los policías coloniales en Río Tigre, la comunidad que queda cerca de Narganá. Todas las mujeres gritaron que vamos a poner nuevamente la mola. O sea, es resucitar la cultura Kuna, resucitar la identidad del pueblo Kuna. Inclusive los líderes también aniquilaron los jóvenes que apoyaron al gobierno. Pedro Paniza, Claudia Iglesias, todos quedaron aniquilados. Ahora, la sangre derramada, gracias por nuestros padres, por nuestros líderes, el gobierno hoy en día nos respeta. Hoy en día tenemos la comarca Cunayala. Hoy en día miles y miles y miles de turistas visitan cada año al pueblo Kuna. Hoy el pueblo Kuna siente muy orgulloso porque estamos aportando a la identidad del pueblo Kuna en todo el campo, ya sea académico, ya sea cultural, ya sea manifestaciones artísticas. Y estamos en todas partes del mundo. Inclusive tenemos docentes en los Estados Unidos, docentes en Portugal, en Colombia, y esa es parte de la revolución, porque si no, no tuviéramos la comarca que tenemos, no tuviéramos libertad. Y si no, nuestras madres sienten muy orgulloso de vivir con ese atuendo típico, la mola, en las calles de Panamá en plena libertad. Y entonces todo eso tiene ese sentido político e ideológico de la revolución Kuna. Eso es lo que yo quería decir. Así que si quieren preguntar. No, muy interesante. Y si lo vemos desde el punto de vista social, étnico, en pleno surgimiento de la República, en donde pues un gobernante perteneciente al Partido Liberal, pues contrasta un poco con con las acciones de querer unificar y liberal. ¿Qué significaba liberal según lo que hemos visto en todos los lives? Liberal significaba también un pensamiento
en el que las etnias se manifestaban genuinamente, en el que el negro tenía la oportunidad de escalar en posiciones profesionales, en el campo de la política. De hecho, fue el Partido Liberal el que tuvo el primer presidente afrodescendiente. Y si corremos la historia hacia hoy día, en la Asamblea Nacional tenemos dos representantes, unas, entre los 71 diputados, un hombre y una mujer. Y no sería eso posible, hablando desde el punto de vista político, si no hubiese existido la Revolución Cuna. Y de hecho, la diputada Cuna va a la asamblea en su atuendo y es respetada por esa expresión cultural que representa por lo menos su circuito. Definitivamente desde el punto artístico es hermosísimo. Tienen que ir, les invito a que vayan al Museo de la Mola. Es precioso. Hacen una recapitulación desde 1800, creo que 1850 o 51, de todo lo que ha sido la evolución de la mola. Y es bellísimo ese museo. Y complementará mucho con lo que el profesor Atilio nos ha compartido el día de hoy. Profesor, una pregunta curiosa. ¿Por qué usted, cuando hace referencia a la autoridad policial, se refiere al policía colonial? ¿Por qué lo llama de esa manera? ¿Así se llamaba la policía en ese entonces o lo llamaban ustedes así a la policía de aquel entonces? ¿Por qué policía colonial? Sí, muchos me han preguntado eso. En todas las cartas oficiales, en los documentos oficiales de 1900 hasta 1925, taxativamente aparece policías coloniales. Ahora, mi aporte como historiador. Lo que pasa, en ese tiempo todavía tenían la mentalidad colonial, lastimosamente. O sea, estamos súper atrasados. En ese tiempo, pues, Claro. el gobierno pensaba todavía como colonial. El colonialismo. Y por eso hoy en día tenemos que descolonizar la historia, rescatar la verdaderamente historia, porque ahora ya no habla de policías coloniales. En todos los documentos que yo tengo aparece policía colonial, porque las autoridades tenían esa mentalidad atrasada o súper atrasada o colonial y pensaban que todavía estamos en 1925, todavía vivíamos por las selvas, todavía piensan como ellos dicen, indios salvajes. Claro. Y era totalmente, se equivocaron. Claro, totalmente. Bueno, usted podrá leer por su cuenta, profesor, también los comentarios que hay en el chat. Excelente presentación, muy interesante. Se ven lindísimas con sus vestidos, Petita Yarza. La señora Rosalba, que es guía de turismo, dice: respeto y admiro mucho el pueblo Cuna, su arte y su cultura. Muchas gracias por su clara y excelente presentación. La señora Rosa Perkins dice: yo creo que definitivamente la cultura Cuna se dio a respetar con las acciones de su pueblo, que han sabido defenderse. Recuerdo que en los años 50 la población de Panamá y Colón, que eran los que más los trataban, no los veían con mucho respeto, los llamaban machiguas. Ya ese término no se escucha, dice la señora Rosa Perkins. Y bueno, gratitud de parte de la profesora Solange. Muchas gracias, me encantó. Esto no lo enseñan en la escuela. Es cierto. Y bueno, a mí, yo que me gradué hace mucho tiempo, no me lo enseñaron en la escuela, no me lo enseñaron en la universidad. Y por eso, gente, por eso una de las maneras de apoyar, digamos, la causa, la misión, el objetivo, la meta, como lo quieran llamar, de Lightwalk, que es
rescatar la historia de Panamá invisibilizada, ignorada o que ha pasado desapercibido, es invitar a otros. Es invitar a otros. Eso es lo más importante, fuera de los aportes económicos que sirven. Yo lo que creo es que mucho más potente y causa más impacto tener a personas como Atilio, como el profesor Atilio, que vengan a revelar ante nosotros una verdad que había sido ignorada o que había sido invisibilizada o que había pasado desapercibida, digamos, de las páginas de nuestra historia. Así que, profesor, yo como todos los miércoles, todas las semanas, hago este reconocimiento en pantalla públicamente ante nuestra audiencia. Gracias, profesor Atilio, por su contribución a la preservación, investigación y divulgación de la historia con el tema titulado ¿Qué es la Revolución Dule? Su origen y antecedentes. Profesor, sin duda alguna, como yo siempre, cada vez que nosotros revelamos un episodio de la historia, nos damos cuenta que hay otros episodios, otras continuaciones de esa misma historia que tenemos que seguir conociendo. Así que yo le hago la invitación anticipada para que en una próxima oportunidad nos pueda, y eso va a ser una conversación entre usted y yo, pues compartir otros episodios de la historia de ese pueblo tan bonito, tan significativo, tan emblemático como lo es el pueblo Cuna. Y bueno, y si tiene conexiones con otros historiadores, profesores, investigadores de los otros grupos originarios, le pediría por favor que nos hagas esas conexiones para poderlos traer a estas pantallas. Y recuerden, gente, hoy estamos grabando la presentación del profesor Atilio. En los próximos meses, como ya estaba ocurriendo, en nuestro canal de YouTube se va a estar compartiendo gratuitamente esta presentación. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan el enlace y no se pierdan, no este próximo miércoles, sino el de más arriba. Vamos a tener un tema súper interesante con Francisco Olivella, que nos va a narrar historias de Panamá a través de monumentos y sitios históricos que pertenecen a nuestro patrimonio material. O sea, él va a escoger 10 monumentos y sitios que están a lo largo de nuestra geografía nacional para contarnos historias acerca de Panamá. Bueno, la gente sigue dándole las gracias. Excelente presentación. Muchísimas gracias, profesor Atilio, por ilustrarnos y compartir historia de su cultura y tradiciones. Excelente presentación, dice la guía turístico Giovanni Romero. Profesor, ¿algunas palabras para terminar? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a ustedes, pues, al grupo, y también quiero invitar, pues, al pueblo panameño que cada 21 de febrero, el mes de febrero, todos los años, conmemoramos este movimiento tan significativo que todavía recordamos, pues, ya que nos falta 4 años, estamos preparando para el centenario. Queremos hacer un gran evento a nivel nacional e internacional, y entonces cada comunidad está preparando las escenas teatrales y estamos, bueno, animando, e inclusive estamos pensando hacer conversatorio a nivel internacional y a nivel nacional también. Cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos pendientes. Somos de Comisión del Centenario del Congreso General, y les invito cordialmente a ustedes que vayan a pasar a Cartesuidu, a otras comunidades, y vamos a recibir bien, ¿no? Para el mes de febrero, solamente una sola bandera, la bandera de la Revolución Cuna, y el pueblo Cuna siempre con su amabilidad, con su cordialidad, le vamos a dar apoyo, le vamos a recibir a todos los visitantes nacionales e internacionales. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya tienen una invitación y qué mejor
que pues del profesor Atilio Martínez y para todos los que nos acompañan, que son guías turísticos, o sea, 21 de febrero, imagínense, llegan el 19, 20, 21, gran celebración para conmemorar una fiesta teatral con todo el pueblo. Así que anoten eso entre los paquetes turísticos que tienen, que yo creo que puede ser un muy buen producto turístico para la gente que nos va a visitar en el 2021, perdón, en el 2022. Así que nada, bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Gracias, profesor Atilio. Gracias a todos los que han venido hoy y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, Ro, por esto. Muchas gracias. Excelente Chao. la presentación. Hasta luego. Sí.